En este video les voy a explicar cómo es trabajar y vivir siendo extranjera en México. Cuáles son las documentaciones necesarias, cómo hice, cuáles son las dificultades de vivir en México siendo extranjera y también, si vos querés venir de forma ilegal, cuáles son los desafíos que tenés que enfrentar siendo ilegal acá en México. Empezando por la parte más importante, que es la documentación. El primer trabajo que conseguí fue encontrando un trabajo en México en una página de internet. Entonces en internet fui y me postulé, pasé la entrevista y después ellos me dieron un documento muy importante que es la carta de oferta de empleo. Esa es la carta que dicen que ellos te invitan a trabajar con ellos básicamente en México. Además de otros documentos que si es una empresa legal y puede contratar a un extranjero, te los van a pasar en ese momento. Después de que vos pasaste la entrevista y tenés la documentación necesaria, tenés que entrar en el website de la migración, hacer una cita en el consulado afuera de México. Entonces puede ser en el país que estés, pero tiene que ser afuera de México. Una vez que vos tenés la entrevista para su permiso de trabajo en México, tenés que llevar toda la documentación original y también la copia, además de su pasaporte y todas las informaciones que les voy a dejar en el link abajo, que son las informaciones oficiales de los documentos que tenés que llevar, además de lo que ya estoy hablando acá. Llevas toda la documentación, ahí te van a hacer una entrevista, te van a hacer algunas preguntas para saber qué es lo que vas a hacer en México, cuánto vas a ganar en México y bueno, si esa empresa realmente puede contratarte. Van a hacer algunas preguntitas y de ahí ya se quedan con su pasaporte para que en 5 días, ellos tienen 5 días para poder decirte si pasaste o no en la entrevista. En ese momento también te van a hacer una fotito. Si vos pasaste, esa foto va a quedar en su pasaporte como así. Mira, ahí les muestro. En mi pasaporte acá está mi visa mexicana de permiso de trabajo. Va a ser algo más o menos así. Si es aprobado, ellos te llaman por teléfono o también por correo para que vos vayas y busques su pasaporte. Una vez que fuiste acepto en la visa temporal, vos vas a comprar su pasaje, claramente. Algo muy importante, que esa entrevista de visa vos tenés un costo. Ahí les dejo en la pantalla el costo actualizado de pago. Tenés que hacer vía transferencia o vía efectivo. Ellos no aceptan tarjetas de crédito ni de débito. Yo me acuerdo de eso y creo que debe estar ahí también. Una vez que pasaste, venís a México con toda la documentación, compraste su pasaje, todo, ya estás todo bien ahí con la empresa, decidiste el día que vas a empezar, llegaste a México. En la migración de México para entrar al país te van a hacer unas preguntas también. Probablemente, dependiendo del país que venís, ellos te van a pedir la documentación y te van a hacer unas preguntas. Ahí ya van a ver si van a aceptar o no en que entres en el país. Si te aceptan en la visa, te van a sellar y van a dar un plazo, unos días, para que vos puedas regularizarte perante la migración adentro de México. Yo me regularicé con una abogada que era directamente de la empresa que yo ya estaba iniciando mi proceso para entrar acá. Entonces di mi documentación y todo, hicimos una cita en la migración. En esa cita vos también tenés que pagar su visa temporal. Ahí les dejo en la pantalla también los datos actualizados de los valores y también los tiempos, ¿no? La primera visa es siempre de 1 año y luego puedes renovar por más años hasta llegar a la permanente. Pero bueno, la primera visa es de 1 año, vos tenés que pagar eso y de ahí también te van a dar una tarjetita de residente temporal que tiene una fecha de validad. Con esto vos podés hacer sus trámites en México y ya podés trabajar oficialmente en México. Algo muy importante que les quiero comentar es que se están buscando un trabajo en México, estén muy seguros de que esa empresa es legal, de que esa empresa puede contratarte y de que vos vas a hacer este trabajo. Hasta en la migración también pueden llegar a pedirte certificados de que vos vas a trabajar ahí. Ellos necesitan saber si no se trata de nada ilegal o criminal. Entonces, criminal, creo que es criminal en español, si estoy equivocada, me dejen en los comentarios, pero bueno, si es algo legal o no. Entonces, para que ustedes también estén muy precavidos de esta información, pregunten a la gente que trabaja ahí. Yo misma envié muchos mensajes a personas que trabajaban en esa empresa para ver si era algo realmente seguro de venir a trabajar a México, porque pueden pasar cosas y sabemos que pueden pasar cosas. Entonces, para que no te metas en un lugar donde no quieres estar,
que estés muy seguro de esta información y de que quieras hacer esto también. Viajar a otro país es todo un desafío y también, además de todo lo que tienes que pagar, las tasas y todo eso, vean que les estoy explicando de una forma como de un trámite oficial. Entonces, un trámite oficial, vos vas a hacer entrevistas, te van a pedir documentación, te van a pedir cosas para regularizarte, también te van a hacer fotitos oficiales, te van a pedir muchas cosas. No es simplemente, encontré un trabajo que me va a pagar súper bien en México y que no te piden nada y vos venís y puede ser que no sea lo que vos estás esperando encontrar al final, ¿cierto? Entonces estén muy seguros antes de venir, de hacer todo una búsqueda y ver realmente si es eso lo que quieren o no y si esa empresa es real o no también. ¿Cuáles son las consecuencias para las personas que trabajan ilegalmente, los extranjeros que trabajan ilegalmente acá en México? Bueno, para empezar, estás en esa situación de vulnerabilidad y también puedes llegar a ser deportado o tener multas o sanciones por su ilegalidad en el país. Puede ser un poco más difícil alquilar o rentar algún lugar también. Principalmente se vas a rentar un espacio solo para vos. Hay lugares que te piden comprobante de que estás trabajando, comprobante de cuánto cobras, piden su identificación oficial, piden varias cosas, varios documentos que por ahí te puede llegar a impedir o no de alquilar un lugar. Pero eso más que nada, como digo, si vos vas a alquilar un lugar solo para vos. Puede ser que sí te facilite si quieres alquilar o rentar un cuartito nada más para ti y puede ser que no te pidan tantas cosas. No sé cómo realmente funciona, pero creo que facilita un poco más en este tema. Si estás pensando en venir a vivir a México y trabajar, espero que este video te tenga ayudado de una forma y si quieren saber más sobre ese tema, déjenme ahí los comentarios que ahí puedo contestarles con mucho gusto o hacer más videos sobre eso también. Déjenme ahí si tienen ganas de venir a México o no y qué les parece ese video. Muchas gracias, hasta el próximo video. Chao.